hay un aspecto que es fundamental y es cómo enseñar las habilidades de inteligencia artificial, es decir, cómo trasladar a los profesionales de sanidad, médicos, enfermeros, fisioterapeutas, etcétera, estas habilidades que son imprescindibles. Cómo usar la inteligencia artificial para enseñar a los médicos jóvenes que están en las escuelas de medicina. Probablemente hay decisiones determinadas que van a ser supervisadas o no, van a ser tomadas por inteligencia artificial. ¿Tú crees que nos vamos a quedar demorados con respecto a una sanidad de países donde no hay consideraciones éticas como China, o donde la innovación prima prácticamente por encima, donde están por encima de todo con startups muy potentes? ¿Tú crees que va a haber una gran diferencia entre la sanidad europea y la sanidad Pues americana? yo no tengo una respuesta clara. Yo tampoco creo, yo creo que la respuesta es ideológica, ¿no? Es decir, depende de cómo veas el mundo. Es cierto que hay modelos de aproximación que permiten la innovación con menos seguridad. Hay modelos que son más garantistas, como podría ser el europeo, y hay modelos que son selváticos, como la China, ¿no? La pregunta es, si tú eres paciente, ¿dónde prefieres estar? Es decir, prefieres ser chino y te hacen un hospital específico tal y cual, para 50.000 en el hospital y tal. O si eres americano y sabes que si tienes un cáncer significa que te arruinas, ¿no? O si tu familia tiene una enfermedad crónica, ya estás arruinado, ¿no? Es decir, esto no ocurre en el Reino Unido, no ocurre aquí, no ocurre en Francia, no ocurre en Alemania. Es decir, ¿qué sanidad queremos, ¿no? Es decir, esto realmente tiene un componente ideológico evidente, ¿no? Por otra parte, la innovación en algunas cosas es útil, pero a la hora de probar la innovación, por ejemplo, en un sistema tan desigual como el americano, a la hora de generalizar la investigación, por ejemplo, plantea algunos problemas, ¿no? O, por ejemplo, las bases de datos, de los suecos que registran, o de los daneses que registran hasta el genoma de toda su población, ¿no? ¿Tienen más validez o más capacidad de generar investigación que las bases de datos de los seguros americanos? Sí, probablemente ahí es cierto que luego la generalización de eso es para daneses o para suecos, pero es cierto que la validez interna de esos conocimientos son más sólidos. Yo creo que el mundo es diverso y hay que adaptarse a la diversidad, ¿no? Es decir, saber si esto es contraproducente, probablemente habrá desventajas y probablemente habrá también ventajas en el mecanismo regulador. Yo creo que también depende de cómo sean de avanzadas las sociedades. Es decir, una sociedad avanzada permite que tus datos sean utilizados de manera desregulada, tus datos genéticos, los de tu familia, permiten que en función de tus datos genéticos tú tengas un trabajo o te lo nieguen desde el principio, no entres ni siquiera a formar parte, que eso ocurra con tu hijo y que no sea admitido en un colegio y dices, bueno, este niño se va a poner enfermo muchas veces, o este niño no, o le hemos hecho un test de inteligencia y no es suficientemente listo, ¿no? Es decir, a lo mejor a los 6 años, pero chico, espérate, que a lo mejor a los 9 cambia, ¿no? Es decir, yo creo que hay que decidir qué sociedad queremos, ¿no? Y no son decisiones sencillas, y no son decisiones tampoco tecnológicas, ni son decisiones de un líder político iluminado que decía, no, nosotros creemos en hacer América grande otra vez, ¿no? Yo creo que no, que es un tema que necesita debates sociales, ¿no? Me parece un tema francamente ideológico, ¿no? Juan, estamos llegando al final de este podcast interesantísimo, estaríamos horas escuchándote, pero yo quería que aprovecháramos esta última cuestión para todas aquellas cuestiones que se han quedado en el tintero o que a ti te gustaría remarcar, de lo que a ti te apetezca, desde CASP, desde inteligencia artificial, desde el trabajo que estáis haciendo tú y tus compañeros. Me gustaría que acabaras este podcast con un par de ideas que te gustaría lanzar y que yo no he sabido preguntarte o no hemos tenido tiempo de preguntarte y que sería bueno que supiera la audiencia. Yo no sé si tú quieres destacar algunas cuestiones. Bueno, yo creo que pensando sobre todo en el futuro, ¿no?
probablemente un futuro que a plazo medio pues yo ya no veré, ¿no? Pero del futuro a los próximos 10 años, yo creo que además de esto que comentábamos, de que hay que ser durante un tiempo centauros, es decir, saber utilizar lo mejor de las dos cosas, yo creo que es claro que la inteligencia artificial ahora es una herramienta de acceso limitado, pero dentro de muy poco será una herramienta ubicua, lo tendremos en todos sitios, en todos los ordenadores, en todas las empresas, etcétera, ¿no? Esto va a generar una cierta democratización de la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo va a generar una cierta desigualdad, es decir, va a haber gente que sepa mucho y se maneje muy bien, gente que no sepa nada y se maneje muy mal, empresas que se manejen muy bien y empresas que se manejen muy mal, hospitales o sistemas de salud que se manejen muy bien y se manejen muy mal. Es decir, esto va a generar inevitablemente una tremenda desigualdad que las autoridades deberían plantearse e intentar corregir, ¿no? Yo creo que a un plazo un poquito más de unos años más va a producirse un claro shock, es decir, de tipo laboral, es decir, no solo en que, no tanto probablemente en que se pierdan empleos, sino en que los empleos deben ser reconducidos. Es decir, se necesitarán otras habilidades distintas para ejercitar ese empleo en este contexto nuevo, ¿no? Y yo creo que hombre, las poblaciones nuestras envejecen mucho, cada vez la necesidad de cuidados va a aumentar, es decir, yo no percibo como un horror, como un peligro la pérdida de puestos de trabajo. Yo creo que lo que sí hay que hacer es, como decíamos otra vez, ser flexible, es decir, hay que flexibilizar porque los perfiles de los trabajos van a ser distintos. Vamos a tener otros instrumentos y otras necesidades sociales. Por tanto, yo creo que, bueno, que hay que adaptarse a eso. Yo creo que también va a producirse una hiperpersonalización. Es decir, está ocurriendo ya a nivel general, pero con la inteligencia artificial va a ocurrir. Es decir, que van a adecuarlo a tu gusto, a tu oportunidad, un poco a medida, a customizar, que dicen. Esto va a ser posible hacerlo también con la medicina. Y ya ¿te acuerdas que a este hombre no le sentaba bien, no sé qué? Nos lo va a decir la inteligencia. Pero además es que los sistemas de predicción van a ser capaces de predecir los efectos de fármacos determinados en personas o intervenciones determinadas en personas determinadas. Es decir, van a ser un poco capaces de hacer esa medicina medida que decía Obama hace unos años, ¿no? Esa medicina de precisión, ¿no? Personalizada, tal vez. Sí, es decir, personalizada en el sentido de que es para esa persona, porque también se utiliza el personalizada en el sentido de que no es del sistema de salud, es de persona a persona. No, es decir, de precisión significa que hemos hecho el mejor tratamiento para este paciente concreto. Es decir, no que seamos buenos chicos que eso también lo somos en los hospitales, claro, buenos chicos, ¿no? Yo creo que esa personalización, la inteligencia artificial nos va a ayudar por los modelos de predicción, por los nuevos estudios de pronóstico que sabemos hacer, ¿no? Yo creo que probablemente la inteligencia artificial conversacional, los chatbots recientes, van a mejorar mucho y van a ser complementados, usados en modo centauro, probablemente van a ayudar también, ¿no? Los muy optimistas, todo esto va a generar un cambio y ese cambio pues, va a tener perdedores que hay que regular, que esas pérdidas sean enjugables, es decir, sean reconvertibles a otras cosas, ¿no? Y los muy optimistas piensan que en realidad el desarrollo de la inteligencia artificial nos va a colocar en una especie de singularidad tecnológica que va a permitir la confluencia de otras tecnologías como la genómica, la proteómica, tecnologías cuánticas, etc. Eso forma parte del optimismo que probablemente yo no veré ya, ¿no? Pero que yo prefiero pensar que las cosas van a ir bien, ¿no? Aunque yo creo que hay que evaluar con seriedad todos estos pasos, ¿no? En realidad hay que ser científico evaluándolo. Y en ciencia el escepticismo es muy valioso, es decir, hay que ser audaz y ilusionado en la construcción de hipótesis, pero escéptico en la puesta a prueba de esas hipótesis. Es decir, del científico que diseña los estudios a favor de tu hipótesis, de su hipótesis, ¿te fiarías? No.
te fías del que es escéptico y diseña los estudios para que a ver si la hipótesis de verdad es capaz de saltar esos problemas, ¿no? Es decir, yo creo que todo esto es lo que parece que viene en el futuro y que yo pues terminaría de nuevo con los neandertales. Somos personas que ayudamos a otras personas. Hagámoslos de la mejor manera, y la mejor manera va cambiando porque el tiempo va cambiando, ¿no? Yo creo que este sería un poco el mensaje final. Yo creo que los clínicos somos una especie capaz de adaptarnos a todo. Yo tengo ya más de 40 años de clínica y hemos pasado pues tropecientas revoluciones. Nos adaptamos a todo, yo creo.